Bienvenidos mis campiñones y campiñuelas a la Caballa del Ruido, Hermandad, la Orden del Ruido de la Campiñuela. Este vídeo quería dedicárselo para que sepáis cómo va el funcionamiento de nuestra escuela, porque actualmente yo vivo en la Escuela Ermita de la Campiñuela, que fue forjada por mis antepasados, mi antepasado Loriguillo de Coín, que fue un famoso flamenco que llegó a cantar incluso delante del rey y en muestra de este agradecimiento le regaló sus sortijas, anillos, con lo que pudo pagar aquel cortijo donde fundar la Escuela Ermita de la Campiñuela y donde impartir pues, el conocimiento que le gustaba a mi antepasado, que era esotérico religioso. Actualmente yo resido en esa ermita y yo he tenido experiencias naturales gracias al entorno donde se desenvuelve el contexto y quería hacerla pública en homenaje a mi antepasado, ya que se tratan de procesos naturales que se dan en la naturaleza, en alquimia más conocido como secretos naturales, en lo que se esconde la verdad sobre nuestro patrimonio histórico, religioso, etc. Por poneros un ejemplo, María significa mar y ría, agua que fluye. Entonces te están dando una pista sobre aquellos procesos naturales que tienen que ver con el agua, la humedad, el frío, calor, etc., con la que se rige un movimiento universal, ¿no? Digamos primavera, verano, otoño, invierno, y vuelta a empezar de nuevo. Son los procesos de la naturaleza. Cuatro son los procesos que experimentamos nosotros como seres vivos, ¿no? Nacimiento, desarrollo, decrepitud y muerte. Y no voy a seguir porque eso sería cargarme la siguiente lista de reproducción que quería explicaros, que se llama Desvelando a la Gran Dama, Desvelando los Secretos Naturales, Alquimia, el Gran Despertar. Y ahí pues contamos todos los procesos naturales para que vosotros deis cuenta que están escondidos en nuestro folclore y que nos quieren explicar un secreto. Para indagar más en ese secreto que nos quieren explicar, nos tendremos que ir a la siguiente lista de reproducción, que la tenéis aquí, ¿vale? Y que se llama Destripando textos clásicos de alquimia. Que eso quiere decir que hay láminas, libros, etcétera, que los filósofos naturales, que eran los que se dedicaban al estudio de estas cosas, pues recogen una información sobre cómo tienes que proceder en la naturaleza para adquirir el conocimiento de la creación, de cómo se hizo el mundo, que al fin y al cabo es lo que te quiere decir la religión, o la religión. ¿Qué más? Para saber que no nos equivocamos en el intento y que todo va con una lógica, ¿no? Pues tenemos la siguiente lista de reproducción, que se llama prácticas de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que entonces que esos textos que nosotros destripamos de alquimia, sabemos que lo estamos sacando ese conocimiento bien porque lo ponemos en práctica y vemos que eso que dicen los filósofos naturales se manifiesta en nuestro matraz. Cuando se consigue elaborar estos procesos naturales y se lleva bien a cabo, bien hecho, la obra, porque ellos le llaman así, la gran obra, pues se obtendría un producto que se llama piedra filosofal, ¿vale? Entonces la práctica de laboratorio está teñida a intentar buscar esa piedra filosofal que decían los antiguos, que la ingesta de ella daba clarividencia suficiente como para llegar a conocerse a sí mismo, es decir, llegar a conseguir explicar el proceso de creación. O dicho con otras palabras, lo que nuestros antepasados nos contaban con mitología, cuentos, folclore, etc., poderlos sentir de una forma verdadera, real, sin meter las artes liberales de por medio. La pintura, la arquitectura, la música y en todos esos cánticos, oraciones, liturgias en las que repetidas veces nos intentan hacer ver cómo se creó el mundo. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues tenemos ya otras listas de reproducción que están encaminadas a explicar esos procesos de creación de otra forma, que además contamos con distintos profesores para ello. Bienvenido a mi asignatura. Yo soy el profesor de la lista de reproducción que tenéis, que se llama Universo Natural, Mundo Mágico, Plantas, Minerales, Animales y Ecosistemas, o algo parecido. ¿Cuál es la necesidad de abrir esta lista de reproducción? Porque como a la hora de hacer la piedra de los filósofos, no es algo que se llegue de la noche a la mañana, sino que vamos subiendo unos escalones, unos peldaños, a raíz de adquirir ese conocimiento. Y ese conocimiento, ¿cómo lo obtenemos? A partir de la naturaleza. Entonces, en mi lista de reproducción vamos a estudiar todo lo que pasa en la naturaleza, desde la astrología, las capas más altas de las esferas del universo, hasta las capas más bajas, como denominamos nosotros, del inframundo, de lo que se cuece por dentro, de lo que se cuece hacia afuera, donde buscar esas fuentes radioactivas que nos da la naturaleza, como por qué el oro se genera en este sitio, por qué lo otro también, y nos vamos a dar cuenta de que van a haber una serie de energías en las que vamos a trabajar y vamos a hacer muchas prácticas de laboratorio, ya sea haciendo medicina mediante plantas, etcétera. Vamos a trabajar también con los minerales y vamos a hacer medicina a través de esos minerales, ya que se pensaba que el elemento por el que se creó el mundo y que da lugar a todo, sabiendo trabajar con él, es una medicina determinada.
Entonces nosotros, evidentemente, no vamos en dirección a eso, que sería la búsqueda de la piedra filosofal, pero sí de aquellos procesos que hacen conseguir medicinas de primer orden en las sustancias que se están trabajando. Así ya sea que, por poner un ejemplo, de un veneno podemos transformarlo o podemos transmutarlo en una medicina. Entonces, mediante esta asignatura vais a aprender muchas cosas que si sois amantes de la naturaleza, pues os van a gustar. Ahora, dicho esto, para trabajar con esas energías vamos a tener que estudiar conjuntamente otra lista de reproducción que requiere de otro profesor, que es el que viene ahora. Yo soy el profesor de Parapsicología y Esoterismo de la Caballa del Druida, Hermandad la Orden de la Vida de la Campiñuela. ¿Y a qué nos dedicamos nosotros? Pues nosotros vamos a estar en el estudio de esas energías. Entonces, quería deciros que estudiando estos campos de energía en los que hoy es el especial Halloween, los campos de fuerza, estudiamos las frecuencias y vibraciones que se dan en el entorno, hacemos, bueno, y casi todas las cosas que se pueden hacer de parapsicología, desde trabajar con péndulos, ouijas, invocar demonios, espíritus, ángeles, ¿qué más también hemos hecho? También hemos hecho investigaciones en las que sacamos el contexto antiguo que había en el entorno, incluso nombres de quién eran las propiedades, bueno, una burrada de cosas que ya lo descubriréis para los amantes del misterio, que lo tengáis accesible para ello. Decir que hay otra lista de reproducción que se llama radiestesia, que lo que estudia son las frecuencias y vibraciones del universo y cómo saberlas detectar a la hora de querer buscar cosas, ya sea tesoros que hemos encontrado, ya sea oro que hemos encontrado, y pues, ya sea adivinar dónde están objetos, no quería cosas, buscar oro, búsqueda de personas, para eso os metéis en esa lista de reproducción que el profesor, os puedo decirlo yo. Yo soy el sustituto, que actualmente soy el que se encarga de la lista de reproducción de radiestesia, que ya como ha dicho el profesor de Parapsicología y Esoterismo, pues es como una ramificación. Lo que pasa es que no sé si YouTube dejará, y si deja, pues nosotros no sabemos hacerlo, de dentro de una lista de reproducción, meter otra lista de reproducción, que es lo que habría que haber hecho. ¿Cómo no? Cada vídeo de la cabaña del druida, exceptuando algunos que no, como los llamados especiales, o como los llamados, bueno, no, directamente no tiene nombre, o algunos que hablan de forma genérica de un montón de asignaturas, pues esto debería estar metido dentro de su área, pero como es tan amplio y hemos hecho tantas investigaciones y no han dado tan buenos resultados, pues no nos quedaba otra que ponerlo en una lista de reproducción aparte, en la que denota que viene de Parapsicología y Esoterismo, porque en cada vídeo nosotros hacemos introducciones, como una intro, como a modo de película, donde te explica de dónde viene cada cosa. Entonces, esta lista de radiestesia vais a ver la introducción de Parapsicología y Esoterismo. Y una vez aclarado todo esto, deciros también que dentro de Universo Mágico, que os enseña con los procesos naturales o los secretos naturales de la alquimia, de cómo se hizo el mundo, la alquimia tiene un arcano que se llama el homúnculo, ¿no? Y el homúnculo era crear, bueno, esto es mejor que os lo explique el profesor de homúnculos, así que vamos a llamarlo. ¡Wow! Tanta vuelta me estoy quedando majaneta. Pues eso, que consistía en crear un hombre en miniatura a través de tu simiente, y con la ayuda de óvulo femenino, ya sea animal o lo que sea. En nuestro caso estamos experimentando ahora con huevos de gallina, hacer lo que se denominaba un homúnculo, una persona en miniatura de no más de 30 centímetros, que podría hacerse por el arcano de la alquimia, gracias a que encierra los procesos o los secretos de cómo se hizo el universo, es decir, los procesos de creación. Entonces es como recrearlo en un matraz. Es muy hardcore todo lo que estoy contando, pero nosotros ya hemos hecho nuestro primer homúnculo, que lo podéis ver en la lista de reproducción, que igual que en la lista de reproducción homúnculo está en todas nuestras listas de reproducciones, tenemos los que se llaman especiales, y lo vais a ver con letra mayúscula. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues irse a la lista de reproducción que más os guste. Evidentemente, si no os gustan los homúnculos, en vez de quitarle la suscripción a este canal, lo que tenéis que hacer es no verlo, porque ya hemos dicho de antemano de qué va. Eso son porquerías, son cosas que no gustan, pero que son necesarias para adquirir conocimiento. Entonces, pues este canal es muy interesante porque si a ti te gustan los homúnculos, pues te quedas viendo homúnculos, al que no, o a lo mejor le gustan las cosas naturales, los procesos de la naturaleza, pues que se vaya a esa asignatura. Pero es que a lo mejor hay otro visitante de este portal que lo que le interesa son las cosas del misterio, porque se vaya para psicología y esoterismo. Y igual hay a lo mejor gente que trabaja detectando metales, o que lo que quiere es la búsqueda del oro, o yo qué sé, pues métete en radiestesia, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene este canal es que como la alquimia abarca todo, pues vaya a poder estudiar todo. El que quiera saber sobre astrología lo va a poder saber, que quiera saber sobre la naturaleza, cualquier cosa, este es vuestro canal. Simplemente que tenéis que saber que tenéis que ver o que no, para no enfadarse o no decir, ya no me gusta este canal.
Y bueno, ya dicho que va los homúnculos, decía eso, que en nuestros especiales de homúnculos hemos hecho un vídeo de cómo lo hemos abierto, cómo lo hemos puesto al microscopio, etcétera, porque nosotros partíamos de la hipótesis, como decía Paracelso, que era un antiguo filósofo natural, que a partir de la simiente se podía crear vida. Hay gente que me diga, lo que estás diciendo es una burrada, porque no se puede crear vida a partir de un huevo y tu simiente. Pero es que no queremos crear vida a partir del huevo. El huevo lo utilizamos como continente. Imaginarse un matraz, ¿no? El matraz que tiene. El matraz es lo que protege lo que va en el contenido. Y en el contenido, ¿qué es lo que tenemos? La simiente. Eso es con lo que vamos a trabajar. Y ya dijo Paracelso que cuando la simiente se pone negra, y creedme que se pone negra, porque ya lo hemos comprobado, pues ahí se puede empezar a trabajar. Y hablaba del estiércol, y nosotros probamos que el estiércol húmedo genera vida, genera larvas de mosca, genera un montón de cosas, y si utilizaras la humedad de tu simiente en ese estiércol, realmente los bichos que están saliendo, pues tienen tu propio ADN. Y esa misma teoría la probamos, pero ya en vez de utilizar el estiércol como continente, utilizamos el huevo, mediante métodos alquímicos, que el que quiera saber más se mete en nuestra lista de reproducción, ¿vale? Entonces, como todo este contenido hay que saber hacerlo, porque esto es rescatado, como ya dijimos, en vez de dar nosotros clases de lo que daban nuestros antiguos antepasados en la escuela ermita de la Campinera, que eran ortodoxas cada una de ellas, pues nosotros no pasamos, porque nosotros no somos tan religiosos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no creamos, ¿no? Pero eso, queremos hacer un punto más amplio de todo, pues nosotros nos basamos en la filosofía estoica, y nuestra escuela es una escuela estoica. Entonces, ¿qué es lo que te decía la escuela estoica? Pues la escuela estoica lo que te decía es que trabajaban con los procesos naturales para saber cómo se hizo el mundo, cómo se hizo la creación, porque ellos partían de que desde la unidad, desde una sola cosa, se desarrolló todo, que es como la ciencia, la religión también, o sea, hay nexos comunes entre ciencia, filosofía y religión, y a través de ello nosotros avanzamos, y cuando vemos que salen sí en todos esos campos, pues decimos, vale, por ejemplo, lo que acabamos de decir de la unidad, pues es palpable en la ciencia cuando nos dicen que a medida que te vas alejando de la fuente del calor, los átomos van vibrando más lentamente y al reconocerse, pues se juntan unos con otros. Ese reconocimiento, ¿no?, de que tienen que ser dos iguales y que mediante dos iguales ya empiezan a formarse estructuras más complejas, pues es lo que nos define. Y es lo que vamos a verlo de distintas formas, polo positivo, polo negativo, la batería está en el centro, una cosa nueva, entonces hay campo magnético. Entonces esos campos, vibraciones, etcétera, vamos a estudiarlo para poder desarrollar vida. Y para hablar de ética, porque no podemos hacer las investigaciones como nos dé la gana, tenemos que seguir unos patrones que son los patrones que dice la filosofía estoica. Conocimiento del logo, es decir, de la creación, de cómo se hizo el mundo. ¿Cómo consigues ese conocimiento? Con el conocimiento de la física, conocimiento de la naturaleza. ¿Y cómo llegas a unir el conocimiento del logo y el conocimiento de la física? Mediante la ética, que es el tercer pilar que tiene la filosofía. Y ahora entonces, dicho todo esto, pues vais a ver también una lista de reproducción específica sobre la ética. Bienvenidos a mi lista de reproducción sobre ética. Entonces aquí vamos a hablar no solo de qué era la ética para los antiguos estoicos, sino que también vamos a verla de primera mano, no solo con las cosas que tenemos en la cabaña del druida, ya sea animales, ecosistemas, que cuidamos y nos encargamos de ellos, sino que además vamos a hacer demandas sociales, que puede que sienta mal a las altas jerarquías de la sociedad, y todo sea por dar una justicia, unos valores que nos enseñen a desarrollarnos como personas. Entonces vaya a haber sobre todo mucha crítica social. Y ya por último deciros que quedaría una lista de reproducción que no hemos presentado, ¿vale? Que sería la de la Hermandad de la Ermita de la Campiñuela, que es la encargada de que la cabaña del druida vaya bien y no tenga ninguna amenaza. Evidentemente todos los profesores de la cabaña del druida, aunque sean las mismas personas, tienen unos conocimientos brutales sobre lo que están diciendo, ya sea por ejemplo el profesor de filosofía natural, de alquimia, que consiguió hacer una tesina sobre la elaboración de la piedra filosofal, que para que el que no lo sepa, una tesina es que un tribunal de doctores dé el visto bueno a esa investigación y diga sí, se pone el sellito, se pone nuestro nombre y que lo haga. Y en ese trabajo, que lo puedo subir cuando queráis, os garantizo de que hay muestras de mi laboratorio que estoy compartiendo con vosotros, etc. ¿Qué pasa? El final del trabajo concluyó en que, como me quedé por la mitad de los procesos de elaboración de la piedra filosofal, de que en las propuestas de mejora decir que había que hacer la piedra filosofal y aportando, ya os digo, el material, las cosas que utilizo, de dónde la saco del patrimonio histórico, de dónde la saco del patrimonio religioso. Por eso digo que aunque no os gusten los temas esotéricos solo por el contenido y por el valor que tiene esa información, os tenéis que quedar en este canal, porque al que le guste la historia,
va a flipar con el canal. Al que le guste el arte, lo va a flipar con el canal. Al que le guste la pintura también, porque vamos a hablar de cómo lo representaban con la pintura, cómo lo representaban en los cánticos, cómo lo representaban en muchas cosas. Y la cabaña del druida es la que saca ese conocimiento, pero los que hacen el trabajo de campo y los que salen a comprobar si es verdad o no, pues somos de la Hermandad de la Ermita de la Campiñuela, porque como comprenderéis, no vamos a salir con una máscara de payaso por ahí haciendo las comprobaciones más que nada, porque agota. Y nosotros, o sea, agota, sudas, no se entiende con claridad a la hora de expresarlo, y además nos vaya a tener que perdonar que editemos así de mal los vídeos, pero no tenemos tiempo, hay mucha información, os recordamos que no llevamos ni un año, ya llevamos más de 334 vídeos subidos al canal, y nosotros somos los encargados de que salga bien. Y ya te digo, y ese profesor tiene eso, pero es que el profesor de parapsicología y esoterismo ha salido en 4 revistas, la más importante, por ejemplo, la de Interview, haciendo un trabajo que en este caso fue sobre el cortijo jurado. También tiene un libro que se llama La Orden Helsing, sobre este tipo de... Bueno, esto estaba más centrado en los vampiros y en cosas de demonios y cosas de esas, de cómo se desarrolla en el patrimonio histórico y la verdad que hay en ese asunto, pero bueno, esa investigación ya fue muy antigua, pero no publicaron el libro. Y yo, pues bueno, que soy el encargado de que esté protegida, y así que imaginaros todo. Yo me hice dije, quiero dar seguridad a la cabaña del druida, pero lo que tengo seguro es que no quiero poner en el pecho una medallita de que soy militar, ni de que pertenezco a ninguna fuerza que venga del Estado, porque no creo absolutamente nada en el Estado. Así que me he forjado por mí mismo. Todos los estudios de seguridad que tengo, que son una burrada, que no tienen nada que envidiar en ningún... Estamos hablando de doctorado, de que sabemos artes marciales, etcétera, y entonces lo poco que podemos enseñaros, ya sea por ejemplo de las artes marciales, estamos haciendo estudios del ki, que tiene que ver con esa energía que os ha dicho ya el profesor de parapsicología y esoterismo, y que la empleamos también en radiestesia, y que la empleamos también en la fuerza interna que tiene cada uno, que está relacionado incluso con las cosas del folclore, religión y mitología, sobre las oraciones, oratorios, etcétera, porque aumentan los campos magnéticos cuando uno se concentra y reflexiona sobre esto, y lo podéis comprobar en cualquier lista de reproducción, ya sea radiestesia o ya sea parapsicología y esoterismo, ¿vale o no? Y ya dicho todo esto, quería acabar diciendo que aquellas personas que estén interesadas en saber el pasado de nuestro recinto, las proyecciones de dónde vamos, dónde venimos y qué es lo que hacemos en la cabaña del druida, pero ya esto como curiosidad, pues puede meterse en Filosofía Natural. Bienvenido a nuestra escuela, y vamos a explicar cosas también de cómo se hizo nuestra escuela, de las cosas que conseguimos saber de nuestros antepasados. Por ejemplo, en el caso del mío, compró un manantial cercano a aquella escuela ermita donde queremos trabajar con él, porque decía que encontró restos de laminitas finas de oro, y por eso compró también esa zona. Entonces ya vemos que él curioseaba las mismas cosas que a nosotros nos pica y nos entra la curiosidad. Y ya con esto y un bizcocho, espero que disfrutéis de cada una de las listas de reproducción a partir de ahora, llamada asignatura. Ya habéis visto que el profesorado es real. El profesorado, ya os digo, por ejemplo, en parapsicología y esoterismo hay doctorados de astrología, máster en esoterismo, máster en parapsicología, somos docentes, tenemos doctorado en docencia, tenemos doctorado también en seguridad. Bueno, y en seguridad mejor ya no contamos ni los títulos que tenemos porque os aburrimos, pero que en general estamos muy formados y somos profesores de verdad, y vivimos en una escuela ermita de verdad, impartimos conocimiento de verdad, nuestras investigaciones son de verdad, y os recordamos que somos filósofos naturales, que nunca mentimos y solo buscamos la verdad, porque en la verdad está el conocimiento, que no sé por qué, pero está muy relacionado todo, como que las 4 fuerzas grandes por las que se mueve el mundo imaginando, que es lo que la alquimia llamaba magnesia, está encerrado en el amor, ya que filosofía significa filo, amor al conocimiento, sofía. Entonces, a partir del conocimiento se puede llegar a la creación, que es lo que queremos ahí. Y os lo vamos a demostrar en este canal, no ahora, porque estamos trabajando en ello. Queremos llegar poco a poco, subiendo escaloncito a escaloncito, y que vosotros lo podáis ver por vosotros mismos, para que vosotros también podáis alcanzar ese conocimiento. Porque lo que recibís en vuestras escuelas no es un conocimiento verdadero al 100%, ya que el ser humano, cuando aprende conocimiento, es cuando aprende desde la razón y desde el hemisferio de la emoción. Pero es que el hemisferio de la emoción hay que trabajarlo de la misma forma que la razón, y eso es algo que no se hace en las escuelas, ya que casi todos son matemáticas, física, inglés, lengua. Pues sí, pues vaya a ser culto, vaya a contar muy bien, vaya a hacer muchas cosas, pero toda esta fuerza o esta magnesia por la que se rige el mundo, el universo en general, y que los antiguos sabían percibir, vosotros no vais a poder percibirlo. Y el ser humano, recuerdo que es un ser espiritual, y por eso es un ser humano, porque si no seguía siendo un animal. Ese paso evolutivo, por la comodidad y por muchas cosas más, que no me voy a poner a decirla ahora porque no acabaríamos nunca, pues la hemos perdido. Y entonces nunca vais a conoceros a vosotros mismos si no trabajáis el hemisferio de la emoción. Y para eso hemos abierto esta escuela, para que siga el conocimiento esotérico que nuestros antepasados ya lo decían de otra forma distinta, que eran de manera ortodoxa. Nosotros, mediante la filosofía estoica, lo rescatamos para vuestra boca. Un beso, mi gente.